A todas y a todos. Bueno, agradezco la invitación a exponer sobre este tema tan apremiante y tan relevante y tan delicado, ¿no? También agradezco lo que ha expuesto Servio Hernández, ¿no? Porque es una situación bien dramática en pandemia, quedarse sin trabajo, tratar de ejercer tus derechos constitucionales y que en forma persecutoria te despidan, ¿no? Así que, bueno, quiero hacer algunas reflexiones generales un poco sobre la economía colaborativa o la gig economy, las plataformas, qué ha ido ocurriendo un poquito en el mundo y un poco cómo se puede ver eso o esa perspectiva desde Chile, ¿no? La verdad es que el derecho laboral siempre se está enfrentando a los desarrollos tecnológicos y el trabajo siempre va teniendo, podríamos decir, repercusiones. En el trabajo siempre vamos encontrando repercusiones con los avances tecnológicos, ¿no? Porque sin duda la economía colaborativa no se haría sin Internet y sin la posibilidad de tener plataformas digitales, ¿no? Y las apps, en donde tú puedes hacer esto de contactar trabajadores con clientes o contratistas independientes en el lenguaje de las empresas con clientes, ¿no? Así que yo diría que lo primero que me gustaría comentar es el tema de la moda tecnológica, ¿no? Van surgiendo tecnologías y muchos comentarios suelen centrarse en los nuevos tiempos, las nuevas perspectivas. Por ejemplo, la misma gig economy y la cara más visible fue el servicio de Uber, ¿no? Generó muchas, y sigue generando muchas polémicas a nivel comparado, muchas publicaciones, y muchas en la línea de, bueno, el derecho laboral ha quedado un poco atrás, porque la gig economy, la economía colaborativa y las nuevas tendencias, y siempre está la palabra nuevo, nueva, 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 y después cuando tú analizas el fenómeno te encuentras lícitamente con explotación. Explotación de los trabajadores, que no es muy distinta a la del 1900 y no es muy distinta a la del 1800, ¿no? Entonces, es bien interesante como el relato que genera la nueva tecnología, siempre con una esperanza, así como tenía Marx, ¿no? De que íbamos a trabajar menos gracias a las nuevas tecnologías. Pero la verdad es que la nueva tecnología, yo diría, siempre va vinculada también a la política, ¿no? O sea, la nueva tecnología es neutra y después hay una política de cómo aplicarla. Y si yo soy empleador y una persona realiza 10 productos al día y se le agrega una nueva tecnología que puede realizar 15 productos al día, eso no va a llevar necesariamente a que yo acorte la jornada de los trabajadores porque ahora son más productivos. En una de esas le aumento la jornada, ahora sí que me conviene pagar hora extra porque gracias a las máquinas puede hacer más productos. O sea, una nueva tecnología que se llena la boca muchas veces con la modernidad o la posmodernidad o algo como muy alejado de escenarios medievales o premodernos, se puede aplicar para que la gente termine trabajando más y con jornadas, como contaba Sergio, hasta 16 horas al día, ¿ya? O sea, casi un escenario premoderno, ¿no? De una primera revolución industrial salvaje en que el trabajador es desechable y el trabajo que se ofrece es un trabajo basura. Así que todo lo que es la moda, mira, es que las nuevas tecnologías, ¿no? Y te lo vinculan a los millennials, ¿no? Porque se supone que el millennial no quiere continuidad, no quiere contrato estable, ¿ah? Y cuando uno pregunta cuál sería el ejemplo de un millennial, te hablan de Silicon Valley, ¿no? Que el ingeniero con 3 doctorados quiere trabajar en el sudeste asiático con un laptop, ¿ya? Y eso después te lo conectan a la explotación laboral de un trabajador precario y le dicen, pero si usted es millennial, digamos, usted está en la línea de su generación, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con el discurso tecnológico, saber que detrás de toda nueva tecnología hay política, y la política siempre puede generar que la gente trabaje el doble y peor, a pesar de que haya una nueva tecnología. O sea, la nueva tecnología no te asegura o que vayamos a trabajar menos o que esto vaya a ser más justo. Dicho eso, entonces, en ese contexto, y me tomo las palabras de Sergio, claramente lo que se configura es un fraude, ¿no? Se trata de aparentar una relación comercial
o de contrato honorario, diríamos en Chile, una contratación casi civil, ¿ya? Casi es como una especie de favor a la humanidad que hace la plataforma de conectar al cliente. Digamos, el trabajador deberá estar feliz, ¿no? Que tiene esta posibilidad de encontrar clientes gracias a la plataforma, pero quien saca el mayor trozo de la torta de toda esa operación es la plataforma, y en el paso además logra ahorrarse todo lo que tendría que pagar desde la perspectiva del derecho laboral tradicional. Quiero decir además que toda esta temática, y que enganchó bastante doctrina sobre la modernidad y la gig economy y la economía colaborativa, bla, 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 de a poco empezó a derrumbarse por la labor de los jueces, ¿no? Hubo una primera sentencia en California, en donde un juez llegó y dijo, pero si esto es trabajo. Digamos, le dijo a Uber, está lindo todo su esquema de negocio, pero estas personas no son contratistas independientes, son trabajadores. Después hay casos británicos, en que incluso se habla de la realidad, que no puede cambiarse la realidad del contrato de trabajo a pesar de lo que se digan los papeles, que los latinoamericanos, siguiendo a Américo Plano, un gran profesor uruguayo, hablaba de los principios, ¿no es cierto?, del derecho al trabajo, entre ellos la primacía de la realidad frente a los fraudes. Y también tenemos una sentencia en la Unión Europea diciendo que Uber, por ejemplo, en realidad es contrato de trabajo y son empresas de transporte. También ha habido sentencias, hay una reciente en Brasil que dice que no. O sea, tú puedes encontrar todavía quizás criterios disímiles, pero yo diría que desde esas sentencias, que si te fijas volvieron a lo tradicional, ¿no? A los principios del derecho al trabajo, a los índices de laboralidad o de subordinación, se volvió a lo tradicional, a pesar de todo este cascarón de nueva tecnología, economía colaborativa, etc. Por lo tanto, yo diría que igual hay una tendencia a reconocer que relación laboral y no son contratistas independientes, a pesar de que haya opiniones, como digo, disímiles en ese punto de cómo acometer este tipo de servicio. Si ustedes se fijan además, por ejemplo, en el caso de Uber, no es solo cuál es la situación del chofer, ¿no? Sino que se ahorran una serie de permisos, ¿no? O sea, el fraude no es solamente laboral, es fraude impositivo, es fraude en cuanto a los permisos que tiene que tener un taxi para operar en la ciudad, es fraude en cuanto a que una ciudad no puede tener 10 millones de taxis, entonces hay un cálculo por temas de tránsito, congestión, contaminación del número de taxis que puede haber, y entonces aquí en forma fraudulenta se agrega un número indiscriminado y sin control de posibilidades de tránsito. Es también que estas mismas empresas, en el caso del transporte, sé que el caso de Servio es el caso de alimentación, ¿no? Pero en el fondo, en el caso del transporte, la misma Uber vende los datos para planificación urbana, ¿ya?, de lo que hacen los clientes. O sea, la nueva tecnología te abre un abanico, pero ese abanico tiene que ser tratado no desde la técnica, sino desde la política, ¿no? ¿Vamos a permitir esto o no? Y por eso Uber está teniendo problemas en Francia y en varios países que le están poniendo los puntos sobre las i. Recuerdo que había llegado hace poco Uber a Chile y todavía no se empezaban a plantear estos temas, y un profesor norteamericano me dice al pasar, no estábamos hablando de esto, me dice, oye, Uber llegó a Chicago y entra solamente en ciudades corruptas como Chicago, ¿no? Porque entra pagándole coimas a todos, etc. Yo estaba pensando, y entró en Santiago. Los chilenos siempre tenemos la percepción que Chile no es un paraíso de la corrupción, pero la verdad es que hay una corrupción generalizada en Chile, y muy fuerte porque está revestida de que no hay corrupción. O sea, es como el máximo grado de corrupción, ¿no? Eres totalmente corrupto, incluso cuando pillan a alguien no pasa nada. Digamos, es como bien increíble eso, ¿no? Los chilenos solíamos mirar incluso a nuestros países hermanos de América Latina como países muy corruptos, pero en Chile no, y parece que estamos con la corrupción hasta el cuello, y que más encima después te nombran buen ciudadano, ¿no? Después sale la persona corrupta y lo nombran buen ciudadano, se le dan todos los honores y se lo felicitan. Entonces yo estaba pensando cuán corrupto estará acá Chile, que Uber, porque no pudo entrar a todas las ciudades, porque tenía que pagar esto, etcétera. Pero claro, si pagas una coima, sí lo podía hacer. Así que me parece que es un tema bastante complejo y donde tenemos que ver como el aspecto político, y los jueces, la mayoría, no todos a nivel comparado, han ido tomando como
las normas tradicionales del derecho del trabajo, ya sea el principio de primacía de la realidad, ya sea los índices de laboralidad, ya sea descorrer el velo, la técnica que tú quieras para decir, mira, que hay un fraude a la ley y esto tiene que ser o tener una perspectiva de que hay un contrato de trabajo encubierto. Ahora, en cuanto al caso específico de Chile, ¿qué se puede decir de las plataformas en el derecho chileno? Bueno, el derecho chileno laboral es un derecho que está lleno de falencias si uno lo compara con, diríamos, el de los países más desarrollados, si tú quieres, y en materia sindical, si lo comparas con el Uruguay, está bastante más subdesarrollado, con menos de un 10% de cobertura, sin negociación ramal, sin consejo de salario, en fin, un sindicato a nivel de empresa, con pocas posibilidades de ir a huelga, etc. Lo que todos sabemos, ¿no? El plan laboral. Por lo tanto, la suerte de estos trabajadores, ¿no?, que son explotados por las plataformas en el derecho chileno, ¿no?, es la suerte o van a correr las vicisitudes de todas las carencias que tiene el derecho laboral chileno. O sea, por ejemplo, depender de que la Dirección del Trabajo fiscalice este tema. Pero la Dirección del Trabajo depende del gobierno de turno. Así que si el gobierno de turno es proempresarial o estima que está muy bien esto de las plataformas, no va a ir, no va a hacer fiscalizaciones, no van a interrogar y no es culpa, hay muchos funcionarios de la Dirección del Trabajo que yo sé que trabajan todo lo que pueden para tratar de proteger, pero ellos no se manejan solos, tienen una autoridad y la autoridad de confianza del presidente o de la presidenta de la República de turno. Por lo tanto, el trabajador chileno suele no tener un sindicato. Y si tiene un sindicato, no es un sindicato empoderado que pueda ir a huelga, que pueda tener presión. Y entonces lo que te queda es como la vía judicial. Y probablemente en la vía judicial, más allá del juicio de concepción, que además es monitorio, así que la sentencia tiene como, por lo menos la que está en internet, no tiene mucha fundamentación, ¿ya? Yo diría que en el caso chileno, haciendo un juicio, va a poder reconocer la laboralidad de la relación, sobre todo con todos los elementos que iba Servio aportando, ¿no? Ahora, yo recomendaría en todo caso hablar de despido, no de desvinculación, de trabajador y no de colaborador, porque la verdad es que en la legislación chilena, en la laboral, no existe la palabra desvinculación. Lo que existe es despido. Y en la legislación chilena no existe la palabra colaborador. Lo que existe es trabajador. Entonces, el poder y la dominación del empleador no se da solo en que te haga un contrato de servicio, ¿no?, sino que te cambia el lenguaje, ¿no? Incluso si hay contrato de trabajo, te dicen, no, pero usted es colaborador. Fíjate, colaborador, quiero recordar que la economía colaborativa parte de la base de utilizar algunos elementos infrautilizados, ¿ya?, como puede ser que tú quieras arrendar una pieza turista, y entonces te metes a la plataforma y la plataforma lo puede hacer gratis, ¿no? O sea, colaborativo alude a que no hay salario. O sea, cuando a un trabajador le dicen colaborador, en el fondo le estoy diciendo que es esclavo. Esa sería la interpretación que habría que tener. Aunque la gente de recursos humanos se enoje, deberían tener más cuidado con el lenguaje que ocupan. Yo fuera juez, cualquier juicio en que el empleador hable de colaborador, de inmediato hay una presunción de mala fe del empleador porque está tratando como esclavo a los trabajadores, ¿no? Cuando tú tienes un trabajador le tienes que pagar salario, cuando tú tienes un colaborador, no sé, a mí, o sea, tus hijos te colaboran el domingo a lavar el auto, no tengo idea. El colaborador es trabajo gratuito. Así que ahí hay un intento de forzar el lenguaje y forzar el lenguaje de la ley para transformar en una especie de esclavo al trabajador. Colaborador es inaceptable como terminología y a veces uno la ve incluso en sentencia y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el juez admita que hablemos de colaborador? Lo mismo es vincular, o sea, no es que yo te mate, sino que te suspendí la respiración 20 minutos, ¿no? No te he matado, ¿no? Ese lenguaje edulcorante que nos gusta a los chilenos, ¿no?, de tratar de maquillar la realidad con la magia del lenguaje. Entonces, tú, Sergio, hablabas de vinculación, yo te aconsejaría hablar de despido, ocupar los términos en puridad del Código de Trabajo, no es que los hayan desvinculado, ustedes los despidieron y le hicieron además un despido antisindical del 294, porque si vas a pedir laboralidad, tienes que pedir todas las normas. Si eres trabajador, puedes formar sindicato o empresa o interempresa, etc. Entonces, probablemente los juicios se puedan ganar, pero yo quisiera decir que esto es un costo altísimo. O
sea, ganar un juicio en Chile implica que igual te quedaste sin trabajo. Implica que igual te va a citar la doctrina. Mira, el juicio Gamonal contra Uber, ¿no? Entonces, el trabajador ganó y esto sentó jurisprudencia, pero Gamonal se quedó sin trabajo. Entonces, lo que hay que presionar es que haya una decisión política de realmente poner el cascabel al gato y de regular esto y proteger a estas personas, así como tantas otras situaciones de precariedad que hay en Chile. Quiero decir que el proyecto presentado por este gobierno el año pasado, antes del estallido, el supuesto proyecto de modernización laboral, que es un proyecto que nos retrocede al 1800, tiene una norma, el artículo 8º bis, creo, si mal no recuerdo, en que dice que en las plataformas no hay contrato de trabajo. Hasta donde yo conozco, sería el primer país del mundo que por ley le otorga trabajo entonces en condiciones de explotación gratuito prácticamente a estas plataformas. Por el estallido social, este proyecto quedó en suspenso, igual que el TP11 y muchas otras cosas nefastas. Pero yo diría, este proyecto, ustedes que están acá en Aurora trabajando todo el tema laboral, hay que tener harto cuidado cuando se lo trate de reflotar. Es un proyecto que favorece el acoso sexual en el trabajo, aunque no sea el tema de esta plataforma. Establece que la mujer acosada tiene que hacer un reclamo interno en la empresa. Imagínate, antes de ir a tutela. O sea, está impidiendo directamente el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Así que es un proyecto redactado por personas de un muy bajo horizonte moral, ¿eh? Que quiere expandir la explotación, expandir el abuso y expandir el acoso sexual, porque te están pidiendo 2 meses. ¿Qué tortura va a vivir una mujer 2 meses antes de poder ir a tutela? Siquiera ahora tiene algún mínimo grado de poder decir, mira, voy a ir a tutela si no me solucionan, si no me protegen, si no esto, si no lo otro. Entonces, la letra chica de ese proyecto, como casi todos los que hemos visto en el último tiempo, es bien terrible, ¿no? Así que yo diría, el escenario judicial se ve expectante, pero el escenario judicial no implica necesariamente mayor estabilidad, y ya lo sabrán los sindicatos chilenos. Hoy día en Chile, si a ti te echan, incluso se puede decir que la huelga constitucional te puede generar mayor... Pero igual te quedaste sin trabajo. Digamos, o sea, en el fondo, el derecho laboral en Chile depende de una glosa contable. Si el empleador no quiere tener ningún tipo de derecho, tiene una glosa y paga las multas, paga las sentencias, además tiene un staff de abogados que te trata de demorar la sentencia lo más posible, y así el resto de los trabajadores, diríamos, Foucault diría, quedan normados, ¿no? La normalización se produce a través del trabajador despedido, porque el trabajador que ahora todavía sigue trabajando en el servicio de Rappi, lo va a pensar o de pedidos ya 2 veces antes de alzar la voz, después de lo que ha pasado a los que trataron de organizarse, ¿no? Y entonces habría que generar, en mi opinión, una reforma legal, pero protectora, no desprotectora, que realmente ayudara en este sentido. Y también habría que buscar un mecanismo de sindicalización efectiva para estos trabajadores. Pero claro, ahí entramos en el pie cojo de todas las sindicalizaciones en Chile, que el sindicalismo está en la UTI y terminal, digamos, y entonces entra lamentablemente en la sinergia no solo ya de los trabajadores de la gig economy, de la economía colaborativa, entra en la sinergia y en el drama de todos los trabajadores a nivel nacional que están en ese punto. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias.